Senador Oscar Mauricio Liscano, ¿hasta dónde estas contradicciones afectan el proceso? No, lo afectan muchísimo y sobre todo más que a la mesa de negociación afectas al pueblo colombiano, porque cada contradicción de las FARC en todos estos temas, especialmente en el tema de los secuestrados, lo que está haciendo es que el pueblo colombiano, como lo ha dicho siempre, pues que no cree en las FARC, no crea en el proceso. Y si el proceso sigue como va, debilitándose ante la opinión pública y ante la credibilidad de los colombianos, lo que va a llevar, repito, insisto, es que si así se firme el proceso de paz, puede que Colombia quede inclusive insatisfecha, porque es un proceso que va a seguir perdiendo, pueblo, que va a seguir perdiendo apoyo popular. Todas estas contradicciones de la FARC lo que le están llevando es a eso, a perder credibilidad ante la opinión pública y a que la gente hoy, como lo dicen las encuestas, cree muy poco en el proceso. Casi solo el 47% cree en el proceso, perdimos 20 puntos en 2 meses. Si esto sigue así, pues vamos a llegar a marzo, donde realmente la gente no va a creer en el proceso y eso le va a restar legitimidad y va a dejar al gobierno sin piso para seguir negociando. Ex viceministro Guarín, ¿y hasta dónde es una retórica o una realidad las declaraciones del gobierno colombiano, por ejemplo las del jefe de la delegación, Humberto de la Calle, quien dice que las FARC no le pueden hablar con ambigüedades al pueblo colombiano? No, yo creo que ese llamado de atención que hizo Humberto de la Calle es muy apropiado. Ese es el tono en que quisiéramos que el gobierno siempre se manifestara ante estas mentiras de las FARC. Lamentablemente, en algunos casos no es así. Las FARC tienen que responder por los retenidos secuestrados que ha metido en la selva. Son 128 según el general Navas, de militares, de miembros de la fuerza pública. Los mismos datos del Ministerio de Defensa que yo conozco muy bien registran 600 personas que han sido secuestradas y no se conoce su paradero. De esas, al menos inicialmente en los registros, en el momento en que se cometió el secuestro, 154 están adjudicadas a las FARC. La Fundación País Libre habla de 400 secuestros, otras ONGs tienen unos números superiores. Pero lo peor, además, y que no se ha llamado la atención de los medios de comunicación, Jason, es lo siguiente. Sandra Ramírez lo que dice es que insisten en el canje como una política de secuestro de policías y de soldados de Colombia. Y Santriz, en los medios de comunicación, al venir a aclarar lo que dice alias Sandra Ramírez, lo que señala es que se ratifica una política, pero que en este momento no tienen lo que ellos denominan prisioneros de guerra. ¿Qué es lo que están diciendo estos dos criminales? Básicamente que las FARC han renunciado al secuestro de carácter económico, pero no han renunciado a secuestrar policías y militares en el marco de su estrategia de política de canje. Además hay que recordar, Jason, que las FARC realizan varios tipos de secuestro y solamente han renunciado al secuestro económico, pero también realizan secuestro de soldados y policías que pretenden presentar como prisioneros de guerra cuando son secuestrados. También realizan secuestro de políticos, como el caso del papá, un gran dirigente de Colombia, del papá del senador Liscano. Y también realizan, como cuarta modalidad, secuestros de niños, que ellos, que algunos denominan reclutamiento de menores para convertirlos en esclavos sexuales y para enseñarlos a matar. Son 4 modalidades de secuestro, de las cuales la FARC solamente ha renunciado a una. Siguen secuestrando los niños, siguen manteniendo la decisión de secuestrar policías y militares y siguen adicionalmente con la posibilidad abierta de secuestrar políticos. Sí. ¿Y hasta dónde cree usted, senador Liscano, que en medio de estas contradicciones pueda aguantar el gobierno colombiano este proceso de paz? ¿Se ha contemplado una ruptura? Porque razones hay. Yo creo que el gobierno pues tiene que tener unas fechas límites. Yo creo que la mayor es, digamos, 1 año. Yo creo que el país no puede llegar a elecciones de presidente y a elecciones de Congreso con un proceso de paz abierto, que es a lo que seguramente las FARC le están apostando, es a dilatar, ganando un espacio político y poner a un gobierno a que decida entre ganar las elecciones o romper el proceso de paz, siendo su principal apuesta el proceso de paz para poder, tener, popularidad ante los colombianos. Entonces las FARC van a querer llevar al gobierno a esas elecciones con esa dicotomía y a eso es lo que le están apostando, dilatando como lo hicieron en el Caguán y poniendo, contra las cuerdas al gobierno y al pueblo colombiano. Yo creo que el gobierno tiene que ser muy sensato, tiene un buen equipo negociador, tiene gente muy buena y yo creo que hacia mediados de febrero, de marzo, el gobierno tiene que sentarse, donde ya ha pasado la segunda, ronda de negociaciones que va hasta el 14, empezará la segunda, y hacer una evaluación objetiva de si hay unos avances
Y si hay unos avances, yo sí creo que el gobierno la decisión que tiene que tomar con dignidad y el pueblo colombiano y nosotros debemos respaldar es levantarse de la mesa de negociación. Pero digamos que todavía no hay todas las condiciones. Yo sí creo que hay que dar un espacio por ahí hasta febrero a marzo a ver si hay unos avances, por lo menos en el primer punto de la agenda, que es el tema agrícola. Si en eso no hay avances, yo sí creo que el gobierno debería hacia marzo pensar entonces en retirarse, pero deberíamos tener ya unas pequeñas victorias hacia el primer semestre del próximo año. Y es que fíjense que hay un punto que vale la pena destacar, es noviembre, el mes del que ha hablado el presidente Juan Manuel Santos, justamente el mismo mes hasta el que tiene plazo para anunciar si quiere aspirar a la reelección. ¿Cree usted, señor Guarín, que no conviene entonces una ruptura temprana de estos diálogos cuando la apuesta del futuro político de un gobierno de Juan Manuel Santos podría ser justamente la paz? Yo lo que creo es que este proceso de paz se dio a la luz pública como parte de una estrategia también electoral del presidente Santos. Recuerden ustedes que el presidente Santos había venido bajando dramáticamente las encuestas hasta 49%. Cuando se presenta el anuncio de que existen unos diálogos y un nuevo proceso de paz con las FARC, aumenta más de 20 puntos. En la última encuesta, con el descenso en la credibilidad del proceso de paz, reduce él su favorabilidad en 15 puntos. Y el anuncio que acaba de hacer, de que te coloca como fecha límite noviembre del próximo año, lo que ratifica es que hay un cálculo electoral. Y no puede llevarse a cabo un proceso de paz con toda la tranquilidad y con toda la seriedad si lo que hay es un cálculo electoral en su ejecución. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que hay que llamar la atención en que el gobierno sí debe estar dispuesto a levantarse de la mesa en cualquier momento. Aquí hay un problema muy grave y por eso yo digo que como ha comenzado el proceso de paz se ha hecho sobre la base de un error, y es que las FARC en cada una de las actuaciones que han venido realizando desde septiembre pasado en el marco de este proceso de paz, lo que han demostrado es que no han abandonado su plan estratégico. Quiero explicarle a los televidentes, las FARC tienen desde el año 82 un plan estratégico de toma del poder, utilizando acciones violentas y acciones políticas. Ese plan estratégico es como el guión que siempre esta organización ha observado durante estos 30 años. Mientras las FARC no abandonen ese guión, mientras las FARC no renuncien a ese plan estratégico, cada una de las acciones, como por ejemplo la carta al Comité Internacional de la Cruz Roja, como por ejemplo las propuestas de reforma constitucional, como todo lo que tiene que ver con el llamado al reconocimiento de beligerancia, como inclusive esta ratificación de que van a continuar secuestrando policías y soldados, hacen parte desde su estrategia de guerra y nunca de la decisión de abandonar la violencia, que es lo que reclamamos los colombianos. A finales de los años 90 y comenzando el 2000, el grupo terrorista de las FARC intensificó su accionar en todo el territorio colombiano. No solamente secuestró a cerca de 600 militares y policías, también a través de la denominada Ley 002 de extorsión, aumentó el plagio de civiles. La familia de Hernán Bustos, un civil de 71 años, sigue esperando que las FARC le regrese a su padre, vivo o muerto, desde marzo del 2000. En el año 2000, según las autoridades colombianas, aumentaron las cifras de secuestro en el país. Los grupos armados y la delincuencia común intensificaron sus actos de criminalidad. Cada día eran plagiadas en promedio cerca de 7 personas, la mayoría por parte de las FARC. El incremento en las cifras de secuestro coincidió con la llamada Ley 002 de 2000, a través de la cual el entonces cabecilla de las FARC, Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, señaló. Resuelve. Artículo primero. Cobrar el impuesto para la paz a aquellas personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio sea superior al $1.000.000. Artículo segundo. A partir de la fecha, los cobijados por esta ley deben presentarse para cumplir esa obligación. Un segundo llamado aumentará el monto del tributo. Artículo tercero. Quienes no atiendan este requerimiento serán retenidos. Su liberación dependerá del pago que se determine. La amenaza surtió efecto en las principales vías del país. No había colombiano de clase media o de clase alta que escapara de esa intimidación y práctica de lesa humanidad. Ni siquiera los niños escaparon a la atroz práctica de esos hombres de la guerra, tal y como lo registramos en un especial periodístico de la noche, ese mismo año. Creo en el fiscal, en las pruebas técnicas que tienen ellos, que sé que la niña está en zona de distensión, pero espero que, como dijo ayer, que nos iba a colaborar a las madres que teníamos los niños secuestrados, que nos colabore y que dé la orden y que ayude para que estas personas suelten a los niños que tienen secuestrados. Según la policía, ese año las FARC mantenían algunos secuestrados escondidos en la zona de despeje, autorizada por el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana para facilitar el proceso de paz.
En medio de la intimidación que desató el grupo terrorista de las FARC, que por un lado hablaba de paz y por otro impartía supuestas normas para aumentar sus finanzas, muy pocos ciudadanos podían transitar libremente en las principales carreteras de Colombia, entre ellos la familia Bustos en el departamento de Cundinamarca, a solamente 1 hora y media de la capital, Bogotá. Alias El Mono Jojoy ordenó a todos los frentes empezar a identificar objetivos que fueran secuestrables, las posibles víctimas que podrían tener el dinero que necesitaban para mantener vigente su organización criminal. Es así que en cumplimiento de dichas órdenes, el Frente 22, que delinque desde hace casi 2 décadas en Cundinamarca, secuestró el 26 de febrero del año 2000 al comerciante Ignacio Bustos en el municipio de Madrid. La FARC se comunicó con mi papá para llegar a un acuerdo económico por la liberación de mi tío. Mi papá se dirige ese día al municipio de Villeta, espera pues las indicaciones de la guerrilla, se dirige al sitio, les entrega el dinero que exigieron por él, se devuelve al pueblo, más tarde lo llaman y le dicen que suba a un sitio a recoger a mi tío. A partir de ese momento, los guerrilleros del Frente 22 de las FARC pidieron una gruesa suma de dinero a sus familiares, una cantidad que después de vender algunas propiedades y hacer algunos créditos pudieron reunir. A mi papá lo retiene ahí una guerrillera y otras personas fuertemente armadas. Mi papá se queda. Mi papá nunca se encontró con mi tío salió, lo liberaron por otra parte. Cada semana sin pausa, a pesar de sus actividades de trabajo y de hogar, las hijas de don Hernán Bustos han entregado miles de mensajes a través de la radio, luchando por el regreso de su padre. Mi papá era una persona de clase media. Mi papá no tenía ningún vínculo ni militar ni político. Una persona de la sociedad civil común y corriente. Incluso ya se resisten a creer que sigue con vida porque tendría 84 años de edad. Vamos a hacer una primera pausa en el programa La Noche. Ya regresamos porque seguimos debatiendo las mentiras de las FARC en los diálogos que adelanta con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.